Daddy Yankee acaba de obtener el contrato más caro de la música latina, pero aquí te revelaremos quién tenía el récord y de cuánto es el contrato. Suscríbete a nuestro canal para que estés enterado de noticias como estas y todos sus detalles. Esta ha sido la noticia del día que ha sorprendido a todos, ya que Daddy Yankee se ha mantenido durante toda su carrera como artista independiente con su sello El Cartel, solo haciendo contratos de distribución de discos o sencillos. Es un artista con un nombre que pesa en la industria musical y que con un disco que fue lanzado hace más de 16 años titulado Barrio Fino se mantiene dentro de los charts de Billboard. Algo increíble. Pero ¿de cuánto es este contrato? Pues primero les enseñamos la publicación de esta noticia, la cual daba a conocer este acontecimiento el mismo Daddy Yankee en su cuenta de Instagram, y luego les damos los detalles de quién tenía este récord del contrato más caro para un artista latino y el aproximado de la cantidad. Daddy Yankee publicó el siguiente texto: el señor Lucian Grainge cierra el contrato millonario más grande de la industria de la música latina, y tácticamente hace publicidad dentro de la noticia anunciando el nuevo sencillo Don Don junto a Anuel y Kendo Capone, que se lanzará mañana viernes 11 de septiembre. UMG Global, Ingroup y Republic Records se unen a un acuerdo sin precedentes en la industria de la música. El Cartel Records anunció que Daddy Yankee cerró un contrato multimillonario con Universal Music Group, el líder mundial en entretenimiento musical liderado por el señor Lucian Grainge, convirtiéndose así en el más caro de la música latina. El acuerdo discográfico se llevó a cabo durante la pandemia y el líder mundial de la música selló esta alianza de manera virtual junto a Grainge y todo su equipo. Mientras tanto, Daddy Yankee dice que ha trabajado duro en construir una carrera que trasciende culturas, fronteras e idiomas, y ha creado modelos de negocio que han ayudado a traer esta música al mundo. Al comprometerse con un artista de la historia de la música latina, Universal Music Group y el señor Lucian son colaboradores que valoran su legado, su música y sus contribuciones. El nuevo sencillo es solo el principio de nuevos proyectos que tiene planeado y que tiene muchas ganas de empezarlo. Pero también el señor Lucian Grainge, presidente y CEO de Universal Music Group, dijo que Daddy Yankee es un artista icónico y un emprendedor cuya creatividad extraordinaria influye en las culturas a escala global, que está encantado de darle la bienvenida a la familia Universal Music Group y que tiene muchas ganas de trabajar juntos para maximizar el impacto mundial de su increíble talento. Así que repito, Don Don junto a Anuel y Kendo Capone se lanzará globalmente a través de los principales servicios de streaming y servicios digitales el viernes 11 de septiembre. Daddy Yankee estará representado por su manager Pina Records, esto no cambia, y su grupo de abogados. Hemos visto anteriormente que Romeo Santos había firmado por $10 millones en el 2011 por 5 discos con Sony Music, cuando el futuro de la industria de la música era un poco incierto. Todo este tiempo las compañías discográficas han venido organizándose, ya que el cambio ha sido muy rápido. De ventas de discos físicos todo pasó a ser digital, y este punto había que cuadrarlo. El artista que ostentaba el récord del contrato más caro para un cantante latino era el salsero Marc Anthony, con un contrato de 160 millones en el 2018, seguido por Ozuna con un contrato de alrededor de 110 o 125 millones. Por lo tanto, si el contrato de Daddy Yankee es el más caro, debe ir sobrepasando los $200 millones. Estamos más que seguros. Y nunca duden que este artista vale este dinero, ya que Daddy Yankee es uno de los cantantes más populares y seguidos del mundo, con más de 60 millones de seguidores a través de sus redes sociales y más de 7.000 millones de reproducciones en los últimos 12 meses en YouTube, donde se encuentra entre el top 20 de artistas globales. Adicionalmente, ha vendido más de 17 millones de álbumes, ha llevado más de 50 hits a la lista de Billboard y es el único artista latino con 4 canciones en español dentro del top 20 en la lista de Billboard Hot 100. Al final te dejamos 2 videos. Uno nos enseña qué ha pasado con todos los que le han tirado a Daddy Yankee y otro nos muestra los artistas latinos con más premios Billboard. Haz clic en el cuadro que te interese y no olvides suscribirte a nuestro canal.